brutos. Amén. El pastor Bass es muy malo, hermano, es muy malo, ¿eh? No, gloria a Dios por su palabra. Estamos disfrutando mucho, amén. Bendito sea el Señor. Y ahora me da gozo orar por otro varón marcadamente jóvenes. A mí me da mucho gozo porque estaba pensando ayer, los expositores también son varones jóvenes, ¿verdad? El hermano Juan Manuel, yo, jovencito. Pastor Lucas, que tiene sus 34 años, ¿verdad, pastor? Y bueno, nos conocimos en G3, en Atlanta, Georgia, el año pasado. Hemos estado en varios eventos juntos. Y bueno, nos queremos mucho. Bueno, yo sí que le quiero a él. Yo no sé si él me quiere a mí. Pero voy a pedir que el pastor Lucas pase por aquí y vamos a orar por él con el fin de recibir la palabra. Gloria a Dios por su santa palabra. Amén. Pastor Greg también, un muchacho jovencito, hermanos. Increíble, gloria a Dios, amén. Oremos por el pastor Lucas. Amén. Amado Padre, es un banquete estar aquí, Señor. Tu escritura está siendo expuesta, explicada, aplicada en nuestros corazones. Nos está haciendo bien. Gracias por tu Hijo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la escritura. Y gracias por los dones que das a la iglesia. Gracias por el pastor Lucas, quien amamos en el amor fraternal no fingido. Rogamos ahora, Señor, que tu buen espíritu esté obrando a través de él para que tú ilumines este texto bíblico, a fin de que el pueblo de Dios sea edificado y fortalecido en su santísima fe. Dirige a nuestro querido hermano, pastor Dios, úsalo con tu poder y que tu iglesia salga de aquí fortalecida y animada en ti. Encomendamos todo a ti, en el nombre de Cristo, y pedimos que seas glorificado en su nombre. Y la iglesia de Dios dice amén. Aleluya. Ánimo, hermano. Okay. Bueno, para mí es un privilegio estar con ustedes durante estos días y poder venir y compartir este tiempo con ustedes y ver tantas personas que están interesadas no solo en un evento, pero más importantemente que están interesadas en lo que el libro de Dios tiene que decirnos. Así que para mí es un honor estar con ustedes. Gracias, Jonathan, y a todos los organizadores por haberme invitado de parte de The Master's Seminary, del staff de Iglesia Bíblica Berea. Les mandamos todos saludos. Mi esposa, mis hijos están encantados de que pueda estar acá con ustedes esta mañana. El título de mi mensaje es La Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo. Y quiero comenzar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué significa la iglesia para ti? ¿Qué significa la iglesia para ti? ¿Cuán importante es la iglesia para tu vida? ¿Te imaginas viviendo sin la iglesia? ¿Te imaginas viviendo sin ella? En el pasado los cristianos tenían un profundo aprecio por la iglesia de Cristo. El gran reformador de Ginebra, Juan Calvino, una vez dijo, escuchen, si no preferimos a la iglesia sobre todos los demás objetos de nuestro interés, somos indignos de ser contados entre sus miembros. Indignos. Eso lo dijo Juan Calvino. Pero este alto concepto de la iglesia no nació necesariamente en la Reforma protestante. La Reforma reivindicó algo que siempre fue parte de la iglesia, siempre ha sido especial en el corazón de los creyentes. Por supuesto que durante el siglo XVI la doctrina de la iglesia vino a ocupar un lugar muy prominente porque este fue uno de los campos de batalla en donde los reformadores lucharon, por ejemplo, contra el clericalismo, contra el absolutismo de la Iglesia Católica Romana. Pero incluso desde mucho antes nosotros vemos que los cristianos apreciaban profundamente a la Iglesia de Cristo. La amaban. Por ejemplo, entre los siglos III y IV, nosotros tenemos registro histórico de que Cipriano de Cartago, como también Agustín de Hipona, declararon que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Nadie. Había un profundo interés, un profundo amor por la Iglesia del Señor. Y esto se debe a que la iglesia es esencial para el crecimiento del creyente. El crecimiento del creyente ocurre dentro del contexto de la iglesia local. La iglesia es como una madre, en cierto sentido. Para prestarnos de las imágenes y de la referencia de
Hipona y de Cipriano, es como una madre que nos nutre mediante la enseñanza de la Escritura, desde nuestra infancia hasta nuestra adolescencia espiritual y finalmente hasta que llegamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia está ahí para nutrirnos. De modo que el crecimiento del creyente es meramente imposible fuera de la iglesia. No puede crecer sin la iglesia. La iglesia es importante, es esencial. Hoy, sin embargo, el sentimiento de apreciación y el sentimiento de pertenencia a la iglesia está menguando en términos generales. Hoy la tendencia, ¿cuál es? No me quiero identificar con la iglesia. La iglesia me ha hecho mucho daño. Está llena de personas hipócritas. No estoy buscando eso. Yo estoy buscando una relación personal con Dios, una experiencia uno a uno con mi Dios. Y muchos cristianos hoy menosprecian el lugar que ocupa la iglesia en el plan de Dios para que nosotros lleguemos a ser semejantes a Cristo, que después de todo ese es el objetivo final de la salvación. Romanos 8:29, Él nos salvó, Él nos predestinó, Él nos escogió. ¿Para qué? Para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Para eso fuimos salvos, para ser semejantes a Cristo. Y la iglesia ocupa un lugar fundamental en ese desarrollo, en ese crecimiento espiritual. Y yo creo que este bajo concepto que hay hoy en día de la iglesia se debe, entre muchas cosas, a una falta de comprensión de la naturaleza de lo que es la iglesia. Hoy no se la define bien. ¿En qué consiste la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia básica? Y hoy la tendencia es quiero desasociarme, desligarme, desvincularme de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se entiende una de las declaraciones más importantes que Jesucristo le hizo a Pedro en Mateo capítulo 16. Y eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Así que les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 16. Y vamos a estar simplemente estudiando una parte de un versículo, del versículo 18, cuando Jesús se dirige a Pedro y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Y todo el sermón va a estar girando en torno a esta declaración de Jesús. Y me gustaría entonces reflexionar profundamente en las palabras de Cristo, porque nosotros no podemos comprender en qué consiste la iglesia y por qué debemos apreciarla hasta que entendamos verdaderamente el significado de las palabras de Cristo a Pedro. Así que vamos a leer el contexto de este pasaje para entender bien cuál es el flujo del argumento. Versículo 13 de Mateo 16, dice así el texto: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Oremos al Señor. Querido Padre, venimos delante de ti esta mañana como mendigos delante de una mesa en busca y en necesidad de comida espiritual. Venimos a escuchar tu voz por medio de la predicación de tu palabra, porque sabemos que tu palabra es suficiente para todas nuestras necesidades. Y no hay otro lugar donde podamos encontrar consejo eterno, sabiduría, que realmente valga la pena si no es en tu palabra. Padre, te ruego que tu Santo Espíritu esta mañana trabaje en nuestro corazón, que prepare el terreno interno, algo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas.
Que tu Santo Espíritu nos prepare, incline los afectos de nuestro corazón a escuchar tu palabra con atención, con prontitud, con solicitud. Y que una vez que hayamos escuchado la palabra, atesoremos esto en nuestro corazón y lo pongamos por obra. Porque de nada sirve ser tan solamente oidor de la palabra. Queremos ser hacedores de ella. Ser transformados por el poder renovador de tu palabra, la cual tiene el poder para levantar a hombres muertos y darles vida eterna. Señor, obra delante de nosotros hoy, obra en nosotros hoy y sosténnos en tu gracia para hacer tu obra en nuestro corazón. Lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hay 3 aspectos que me gustaría que consideremos esta mañana. 3 aspectos en Mateo capítulo 16, versículo 18, que nos ayudan a definir la naturaleza de la iglesia. 3 aspectos. Y el primer aspecto que vamos a estar considerando en este pasaje, y del cual Cristo habla, es el cimiento de la iglesia. Si están tomando notas, ese es el primer punto, el cimiento de la iglesia. Cristo define en este pasaje cuál es el cimiento, por cimiento quiero decir el fundamento de la iglesia. Y eso es muy fácil identificarlo en el texto. Es muy fácil verlo en el pasaje. Noten lo que dice, versículo 18, y yo también te digo, Jesús le está hablando a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús señala claramente que hay una roca que sirve como el fundamento de una iglesia verdadera. Eso es simple, eso es fácil verlo en el texto. Lo difícil que es, lo difícil es entender a qué se refiere Jesús por la palabra roca. ¿Qué es lo que quiso decir? Y mucho se ha dicho al respecto, mucho se ha especulado sobre el significado de la palabra roca. Y ha habido más controversia sobre esta palabra que cualquier otro versículo del relato de Mateo. Pero, por supuesto, no tenemos 5 horas para hablar acerca de las distintas posturas que hay sobre la roca. Por motivo de tiempo solo nos vamos a concentrar en las 2 posturas más comunes. Y la primera es la postura de la Iglesia Católica Romana. Para la Iglesia Católica Romana, este versículo enseña que Pedro es la roca fundacional de la iglesia. Este versículo enseña que Pedro es el líder indiscutible de la iglesia por todos los tiempos. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí Jesús? Jesús estaba supuestamente fundando el papado. Estaba fundando, estableciendo el papado. Y así es como Pedro, supuestamente, se convirtió en el vicario de Cristo en la tierra, en el primer representante supremo, en el primer representante autorizado de Cristo Jesús en la tierra. Y ese poder que Jesús le confirió a Pedro, después fue transmitido a sucesores a lo largo del tiempo. Desde aquel entonces. Esa es la interpretación de la Iglesia Católica Romana sobre este versículo. Sin embargo, esta interpretación no solo es tardía en la historia, se remonta al siglo V después de Cristo, sino que además, y más importante, esta interpretación es antibíblica. No tiene sostén bíblico. Ninguno. En ningún lugar del Nuevo Testamento leemos sobre un sistema sucesorio de papas. No lo vemos. Que ejercen esa máxima autoridad sobre la iglesia, ni mucho menos nosotros leemos en el Nuevo Testamento sobre un obispado sagrado en Roma. ¿No lo vemos? Búsquenlo, no lo encontrarán. Y si lo encuentran, están equivocados. Y tampoco hay indicio de que Pedro, en lo sucesivo, fuera infalible en todas las afirmaciones dogmáticas que él hizo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no tenemos que ir muy lejos para ver que Pedro, como humano, se confundió muchas veces en lo que dijo, ¿o no? No tenemos que ir muy lejos. De hecho, en el mismo capítulo, vayan al versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ese mismo Pedro que en el versículo
16 le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora lo toma Jesús, lo separa del resto y empieza a reconvenir con él diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Jesús se vuelve a Pedro y le dice, quítate de mí, ¿qué? Satanás. Quítate de mí, Satanás. Jesús lo llama Satanás. Y Pablo, ¿se acuerdan en el libro de Gálatas? Tuvo que, ¿qué? Tuvo que oponerse a Pedro porque dice que era de condenar, Gálatas 2:11. O sea que en lo sucesivo, nosotros sabemos por testimonio mismo de las Escrituras que Pedro no fue infalible en todas las afirmaciones dogmáticas en todo momento. ¿Se confundió? Claro que sí. ¿Qué quiero decir entonces? La autoridad de Pedro fue sin duda apostólica, pero no fue papal. Hay una gran diferencia. Lo que la Iglesia Católica supone es que Pedro, como todos los papas que vinieron después de él, enseñan lo que se conoce como ex cátedra. Esa es una frase latina que simplemente lo que quiere decir es que cada vez que abren la boca, ellos tienen la misma autoridad que Dios en la Biblia. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Pedro tenía autoridad, sí, autoridad apostólica, pero no papal. No papal. Por tanto, la confesión de Jesús no tiene nada que ver con la postura de la Iglesia Católica Romana, que interpreta que Pedro es el fundamento de la Iglesia, el líder indiscutible de la Iglesia en todos los tiempos. Entonces, si esa no es la interpretación, y es una de las más comunes, nosotros debemos leer el texto en sus propios términos y ver qué es lo que Jesús estaba diciendo. Debemos analizar la frase con mayor detenimiento. Y en el original hay un claro juego de palabras, hay un juego obvio de palabras en este pasaje, entre la palabra roca y el nombre de Pedro. Probablemente ya lo hayan escuchado, pero es importante esto para entender el significado. Pedro significa roca, Pedro significa piedra. Y la palabra roca en el original se refiere a una roca grande, se refiere más bien a un pico rocoso. A mí me gusta siempre dar una traducción más coloquial de esto que nos ayudaría a entender el juego de palabras y sería así. Tú eres Pedro y sobre este pedrusco edificaré mi iglesia. Un pedrusco es justamente eso, un pico rocoso. Ese es el juego de palabras que hay en el original. Hay un enlace, hay una estrecha relación entre el nombre de Pedro y la roca fundacional de la iglesia. Hay una clara conexión que se identifica como el fundamento de la iglesia. Ahora, esto de ningún modo significa que la roca sobre la cual Jesús edifica su iglesia sea Pedro mismo. Si Jesús hubiese querido decir eso, hubiese sido más fácil decir esto. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Hubiese sido mucho más simple decir eso. Pero eso no es lo que Jesús quería decir. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos como intérpretes es, ¿por qué entonces Jesús cambió la palabra en griego para referirse a una roca más grande, a un pico rocoso? ¿Cuál es la idea detrás de esto? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Y la respuesta la encontramos, como siempre cuando estamos estudiando un pasaje, en el contexto mismo. Por eso es importante prestar atención al contexto. 2 versículos antes, en el versículo 16 de Mateo 16, Pedro había hecho una de las declaraciones más importantes de la Biblia. Cuando Jesús les pregunta, ¿quién decís que soy yo? En el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta confesión que hace Pedro es muy, pero muy importante. Que por cierto, es una confesión que procede del cielo, porque inmediatamente después Jesús les dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. O sea, lo que Pedro había expresado era de procedencia divina. Y esa confesión de Pedro constituye el fundamento, la verdad elemental sobre la cual descansa la iglesia del Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Jesús no hubiese sido el Hijo de Dios, entonces no habría iglesia, porque un hombre, por más fuerte que sea, no puede sostener a la iglesia. No importa que se llame Pedro, no puede hacerlo.
No importa si es Juan el Bautista, si es Elías, si es Jeremías o alguno de los otros profetas del Antiguo Testamento, lo que Cristo es y tiene para hacer, no lo puede hacer ningún hombre debajo del cielo. Él es el Hijo del Dios viviente. Un hombre, un mero hombre, se hundiría ante el peso de la iglesia. No podría sostenerla. Pero Jesús no. Porque Jesús no es meramente un hombre. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios hecho carne. Y Él sí puede sostener a la iglesia. Él tiene el poder para hacerlo. De modo que la roca a la que Jesús se refiere en Mateo 16, 18 es la confesión misma de Pedro en Mateo 16, 16. Y esta es la interpretación clásica del pasaje. Y lo que muchos no saben es que esta fue la interpretación más común entre los padres de la iglesia. Eusebio, Teodoro de Mopsuestia, Crisóstomo, entre otros, sostenían que la confesión de Pedro en el versículo 16 es el fundamento de la iglesia y la roca a la cual Jesús se está refiriendo en el versículo 18. Además de eso, esta interpretación encaja muy bien con el resto de las enseñanzas que vemos en el Nuevo Testamento, que por ejemplo describen a Cristo como el único fundamento de la iglesia. Acompáñenme en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Y en 1 Corintios capítulo 3, y vamos a volver a este pasaje después. Noten lo que dice el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y noten que Pablo define cuál es el fundamento de la iglesia. ¿Y cuál es el fundamento? Jesucristo. No puede quedar más claro. Jesús es el fundamento de la iglesia, el único fundamento de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, dice exactamente lo mismo. Versículo 4 dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, dice Pedro en 1 de Pedro 2:6, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y sigue adelante Pedro. Noten que en ambos pasajes se habla de Cristo como el fundamento, como la piedra angular de la iglesia. En Él descansa, en Él se sostiene la iglesia del Señor. Por supuesto que nosotros no podemos desligar el juego de palabras que hay en Mateo 16. Hay una estrecha relación entre la palabra roca y el nombre Pedro. ¿Y por qué está esta estrecha relación? No porque Jesús esté diciendo que Pedro es el fundamento de la iglesia, sino que Jesús quiere que nosotros volvamos al versículo 16 y entendamos que la confesión de Pedro, lo que él confiesa, es el fundamento de la iglesia. Estoy seguro de que si nosotros hoy lo tuviésemos a Pedro aquí y le preguntáramos y le diríamos, hey Pedro, mira, la Iglesia Católica Romana dice que tú eres el fundamento de la iglesia. Él claramente diría, no, yo no lo soy. Cristo es el fundamento, el único fundamento. Solamente Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Él tiene el poder. Yo solo soy un mero siervo indigno de su nombre. Hermanos, la iglesia entera descansa en Cristo y en nadie más. Cualquier otro fundamento es semejante a la arena que se hunde ante la más pequeña tormenta. De hecho, anteriormente, interesante, en Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, esta palabra de roca ya había sido utilizada.
Y en el capítulo 7, ¿se acuerdan cuando Jesús habla de los 2 cimientos? Versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Pero cualquiera que me hace estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La iglesia entera descansa sobre la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, y cualquier otro fundamento es semejante a esa arena que simplemente se hunde y todo se desmorona ante la más pequeña tormenta, ante la lluvia más pasajera. Hermanos, no hay otro cimiento más firme y ni otro cimiento más duradero que Cristo Jesús nuestro Señor. En Él nosotros nos apoyamos y de Él dependemos constantemente para nuestra salvación. Esto quiere decir que el mero hecho de pertenecer a una iglesia no salva a nadie. Pertenecer a una iglesia no nos salva en absoluto. No importa cuán grande sea la iglesia, no importa cuán sólida sea la congregación, tú puedes ser miembro de la iglesia más saludable de la tierra, pero si tú no estás en Cristo, tú estás engañado. Y si tú no estás en Cristo, todavía tú estás muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. De la misma forma que asistir a un concierto no te convierte en un músico, tú no eres un cristiano por el simple hecho de asistir a una buena iglesia local. Tú necesitas estar en Cristo para tener vida eterna. La salvación le pertenece a Dios y solamente a Dios, y sin Jesús la iglesia se derrumba, como así se derrumba tu fachada religiosa. Cristo es el único cimiento de la iglesia que el tiempo no debilita ni hunde nuestro pecado. Cristo es el fundamento. Solo Él tiene el poder para edificar esta iglesia. Ese es el primer aspecto que quiero que veamos en este pasaje, el cimiento. El cimiento es Jesús y no hay otro. Otro aspecto que vemos en este pasaje, volviendo a Mateo capítulo 16, y que debemos considerar para tener un mayor aprecio por la iglesia de Dios, es el compromiso que Cristo tiene con la iglesia. Vimos el cimiento, ahora quiero que veamos el compromiso. Vuelvan a Mateo 16, 18. Jesús se dirige a Pedro y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ya lo hemos definido, esta roca está hablando de la confesión del versículo 16, esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí claramente, noten que nuestro Señor Jesucristo contrae el compromiso de edificar la iglesia. Él es el que contrae dicho compromiso. Es Cristo mismo quien de manera unilateral adquiere la obligación de edificar la iglesia. Él no dice, Pedro, vamos 50 y 50. Yo edifico una parte, vos edificás la otra. No le dice así. Le dice, yo edificaré la iglesia. Nadie le obligó a hacerlo, sino que de su propia voluntad soberana, Él decide edificar la iglesia. ¿Y saben de qué nos habla esto otra vez? De la deidad de Cristo Jesús. Esto apunta otra vez al hecho de que Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque cualquier otra persona puede hacer un compromiso, pero nadie puede garantizar su resultado final. Nadie. Tú puedes hacer un compromiso, yo puedo hacer un compromiso, pero ninguno puede garantizar el resultado final. Ningún hombre puede hacerlo. ¿Por qué? Porque hay factores en la vida que van más allá de nuestro control. Muchas veces nos despedimos y decimos, nos vemos hoy en la noche. Bueno, puede ser cierto como no. Voy a intentar estar en la noche. Pero ¿qué pasa si volviendo se me rompe el auto o tengo un accidente? Yo no puedo garantizar que voy a estar ahí. Un mero hombre puede hacer un compromiso, pero no puede garantizar su resultado final.
Muchas veces hay cosas, hay factores que no permiten que nosotros podamos cumplir lo que prometemos. Esto quiere decir que solo alguien que tiene el dominio absoluto sobre todas las cosas, tanto en los cielos y en la tierra, puede adquirir una obligación como la de Jesucristo. Solo alguien que tiene el control y el dominio absoluto de todas las cosas. Acompáñenme a Colosenses, y es lo que argumenta Pablo. En Colosenses capítulo 1. Y van a ver otra vez la estrecha relación en este pasaje que hay entre Cristo siendo el Hijo del Dios viviente y también el fundador de la iglesia. Noten esto. Versículo 15 de Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible. Contextualmente está hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Pablo incluso habla aquí de que Jesús fue el creador de todo el mundo que incluso no vemos. El mundo angelical, espiritual. Todo fue creado por medio de ¿quién? Por medio de Él, por medio de Jesús, y todo fue creado para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Acá está hablando claramente de la deidad de Jesús. Y noten lo que dice en el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Y continúa Pablo. Noten la estrecha relación. Solo alguien que cuenta con el dominio absoluto de todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, es capaz de adquirir una obligación como esta y cumplirla. Indudablemente, entonces, el fundador de la iglesia, ¿quién es? Dios. Dios es el fundador de la iglesia. Tiene que ser Dios. De lo contrario, el compromiso que Jesús le hizo a Pedro llevaría consigo un elemento de incertidumbre. Si Jesús fuera simplemente un humano y nada más, habría incertidumbre en sus palabras. Pero como Él es más que un ser humano, Él es Dios hecho carne, Él puede garantizar el cumplimiento de sus palabras. Nosotros podemos estar seguros de que cada vez que Jesús habla, Él cumple y que todas sus palabras son fiables. Él es Dios, no hay duda de las certezas de Jesús. Así como tampoco la hay en la confesión que hizo recientemente en el capítulo Pedro. No hay duda de la confesión de Pedro. ¿Por qué? Porque ¿de quién proviene la confesión de Pedro? De Dios. Versículo 17. Y como Dios no miente, entonces Pedro, podemos estar completamente seguros que como la confesión es de origen divino, Pedro está diciendo la verdad. De igual manera, así también las palabras de Jesús en el versículo 18 tienen y llevan consigo el sello inconfundible de la autoridad divina. Yo edificaré mi iglesia, aquel que estuvo antes del principio con Dios y por medio de quien fueron hechas todas las cosas, es el mismo que garantiza la edificación final de la iglesia. Y este es su compromiso con la iglesia, el cual está divinamente respaldado con su autoridad, la cual le fue conferida tanto en el cielo como en la tierra, dice Mateo 28. Toda potestad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Tiene el respaldo divino de su autoridad. La iglesia entonces es la única institución en el mundo realmente exitosa. La única. ¿Por qué? Porque cuenta con el respaldo de Dios. Ninguna otra institución en la tierra, pueden haber organizaciones cristianas y tales y clubes cristianos, tal vez lo puede existir, pero ninguno cuenta con el respaldo divino que cuenta la iglesia. Es la única que tiene éxito. La única. Esto es importante para nosotros, porque hay muchos cristianos que pertenecen a congregaciones pequeñas, cuantitativamente hablando, pequeñas en donde tal vez la asistencia disminuye mes a mes. Y como no viene gente nueva y hay pocas conversiones, muchas veces en esas congregaciones
las personas empiezan a perder el sentido de la presencia de Dios con ellos y se desaniman. Y algunos empiezan a preguntarse si realmente Dios los llamó a esto. Se desaniman, otros se avergüenzan de la congregación que tienen. Y le preguntas, ¿a dónde vas? Y, bueno, voy a esta iglesia. Y no te quieren decir a qué iglesia van, porque están avergonzados. Y hay incluso algunos que se han vuelto un poquito cínicos con la iglesia. Y se empiezan a distanciar del ministerio que Dios les ha dado. Y empiezan a criticar la iglesia. Hermanos, es en momentos como esos donde te puedes desanimar, avergonzar de la congregación en la que estás e incluso volverte un poco cínico, que debemos recordar el compromiso inquebrantable que Jesucristo tiene con su iglesia. El Hijo de Dios ha prometido que Él va a edificar su iglesia. Y la verdadera iglesia siempre está en edificación. Porque Cristo no solo es el cimiento más estable, sino que además Él es el constructor más eficiente. Y tal vez no vaya la iglesia con el crecimiento que nos gusta a nosotros, o de la manera que quisiéramos ver la iglesia crecer. Pero Cristo siempre está edificándola, de eso podemos estar seguros. Y Él es un constructor eficiente. Escuchen, no hay nada que Jesús no comience que no termine. Filipenses capítulo 1:6. Él es fiel en terminar la buena obra que comenzó en nosotros hasta el día de Jesucristo. No hay nada que Jesús no comience que no termine. Él siempre comienza lo que termine. El testimonio más grande, ¿saben cuál es? La creación. La creación todos los días nos recuerda que Él es fiel a lo que prometió. Con el poder de su palabra dijo y fue hecho. No necesitó de un proceso evolutivo de miles de millones de años. Él dijo, sea la luz, y al instante fue la luz. Porque ese es el poder de Dios. Y de la misma manera nosotros podemos estar seguros y tener la misma certeza de que Dios está edificando su iglesia por medio de Jesucristo y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces es claro en este pasaje que quien edifica la iglesia es Cristo mismo. Cristo mismo está en el proceso de edificar la iglesia. Ahora, habiendo dicho eso, esto de ningún modo significa que Jesús trabaja solo. Él edifica la iglesia, pero Él no trabaja solo. La Biblia enseña que todo creyente se une a la obligación divina de edificar la iglesia y que nunca va a fracasar esa obligación divina porque fiel es el que prometió. ¿Y cómo nos unimos nosotros a esa edificación? Por delegación soberana del Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento de la conversión, todos nosotros hemos recibido por lo menos un don. En el momento, en el instante de la conversión, todos nosotros por lo menos hemos recibido un don de parte de Dios. ¿Para qué? ¿Para edificarnos a nosotros mismos? ¿Para que nos aplaudan? No, para la edificación de la iglesia. Para eso nos fue dado el don, ese fortalecimiento, esa habilidad divina. Noten, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, por consiguiente, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada. Noten que el don es la gracia de Dios que nos es dada según el beneplácito de su voluntad, no según el querer nuestro. El Espíritu delega soberanamente cuál es nuestro don. Primera de Corintios capítulo 12 habla acerca de lo mismo. Versículo 7.
Vamos a leer el versículo 6, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y salten al versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Noten que el don es la manifestación del Espíritu según el beneplácito de su voluntad. Él da como le place. Entonces, nosotros, cada creyente es equipado individualmente, no por pareja, no por familia, individualmente cada uno es equipado según la multiforme gracia de Dios, de la cual habla Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, para ministrar al cuerpo de Cristo, para edificar al cuerpo de Cristo. Pablo deja esto bien en claro en 1 de Corintios capítulo 14, por ejemplo, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundad en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Para eso fueron dados los dones, para edificar la iglesia. Nosotros entonces somos colaboradores de la edificación de la iglesia mediante el uso de los dones espirituales. Vamos a usar la imagen que usa Pedro. Nosotros, leímos este texto hace un instante, nosotros, cada uno de los creyentes, cada cristiano, es como una piedra viva. Es como una piedra viva que ha sido sacada de la cantera tenebrosa del mundo, podrida del mundo, y cada piedra ha sido colocada en este edificio espiritual que está construyendo Cristo Jesús, que tiene como fundamento a Él mismo. Y a medida que nosotros servimos a otras piedras vivas en la iglesia, ¿saben lo que hace Cristo? Cristo va cumpliendo la promesa de edificación que le hizo a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18. Eso es lo que Jesús está diciendo. Volvamos a 1 de Corintios 3. Les dije que íbamos a volver ahí. 1 de Corintios 3, esto queda claro en ese pasaje. Versículo 5, Pedro pregunta y dice, ¿qué pues es Pablo? ¿El fundamento? No. ¿Y qué es Apolos? ¿El cimiento de la iglesia? No. ¿Qué son? Servidores. Son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo, yo planté, noten cómo están colaborando, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, noten versículo 9, increíble, nosotros, aquellos que odiábamos a Dios, aquellos que le dimos la espalda a Dios, dice, ahora somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento, el cimiento de la iglesia es Jesucristo. Y las piedras vivas, cada creyente, ayuda en la edificación, colabora con Dios en la edificación de la iglesia mediante los dones espirituales que ha recibido según el beneplácito del Espíritu Santo. Y esto es importante porque, por un lado, ayuda como un correctivo a nuestro entendimiento del ministerio. Corrige nuestra visión que nosotros tenemos muchas veces del ministerio, de la iglesia. Muchas veces nosotros andamos por la iglesia y pensamos que nosotros podemos edificar la iglesia a nuestra manera, como nos gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Como esto no funciona o esto va muy lento, acudimos a otras estrategias y acudimos a otros métodos de hombres para hacer lo que solo Jesús puede hacer. Solo Jesús puede edificar la iglesia y dar el crecimiento. Entonces, nosotros muchas veces tenemos la tendencia a querer colaborar en la iglesia como a nosotros más nos gusta o mejor nos parece. No, pastor, eso a mí, yo no fui llamado a eso.
¿Por qué no incorporamos esta estrategia de mercadotecnia que vi en mi negocio? Funciona bárbaro. Mire, no nos da abasto. Sigue creciendo el negocio. ¿Por qué no hacemos eso en la iglesia? Porque esa no es la manera que Dios ha establecido que su iglesia crecerá. Nosotros muchas veces, en nuestra desesperación de querer ver la iglesia crecer, acudimos a estrategias de hombres que no son la estrategia de Dios. Olvidamos que Cristo ya tiene un plan maestro de construcción y está muy claro en la Biblia. La edificación de la iglesia involucra por diseño divino los dones espirituales que cada creyente recibió en el momento de su conversión. Esa es la manera en que Jesús edifica la iglesia. Y ese es el plan maestro para edificar la iglesia. No hay otro. No hay otro. No hay otro plan de acción. Entonces, busquemos maneras prácticas de usar nuestros dones espirituales porque no hay otra forma de edificar la iglesia más que esta. Dios te ha dado un don, por lo menos uno. Busca una manera práctica de edificar la iglesia con ese don que no es tuyo. Es una gracia, eres mayordomo de un regalo. Utilízalo bien para el crecimiento y Cristo edificará la iglesia a través de creyentes obedientes como tú. Porque si nosotros buscamos otra manera de colaborar en la edificación de la iglesia que no sea a través de los dones espirituales, ¿sabe lo que hará Cristo? Cristo empezará a actuar en otro lado. En otro lado. No dejará de edificar su iglesia porque Él prometió edificar su iglesia, pero ya no te usará a ti ni a mí para edificarla. Ten cuidado. Sé obediente a la gracia que te fue dada, el don que has recibido. Esa es la manera de edificar la iglesia. Entonces, por un lado, esta verdad nos ayuda como correctivo ministerial y a entender cuál es el plan maestro de la edificación de la iglesia. Pero por el otro lado, el compromiso que Cristo tiene con la iglesia nos recuerda que ninguno de nuestros esfuerzos son en vano. Ninguno. Y de esto habla Pablo en 1 Corintios capítulo 15. ¿Se acuerdan? Acompáñenme ahí. 1 Corintios capítulo 15. Y en 1 Corintios capítulo 15, ¿se acuerdan? Este es el pasaje en el cual Pablo habla de la resurrección. Y es muy posible, creo yo, que Pablo incluso aquí estaba pensando, hacia el final del capítulo 15, estaba pensando en las palabras de Jesús en Mateo 16. Porque al final, noten lo que dice, él dice, ¿dónde está, versículo 55, oh muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Noten que esas palabras nos recuerdan de las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Dónde está? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, y esta es la gran conclusión, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. La promesa de edificación que hizo Cristo a Pedro nos recuerda que cada obra, toda la labor que hacemos en la iglesia, no es en vano. No es en vano. No importa el tamaño de la congregación. No es en vano. El edificador está mirando y él sabe quién está utilizando sus dones para edificar la iglesia. Y Él un día recompensará a cada uno según la obra que haya hecho, como vimos en 1 Corintios capítulo 3. Y cada uno recibirá su corona, recibirá su recompensa, recibirá su galardón, porque fiel es Él. Y Él ha prometido edificarla. Nosotros entonces debemos, sobre la certeza absoluta de Jesús, entregarnos por completa a la obra, sin reservas. No hay duda, no hay incertidumbre, no es que no sé si la va a edificar. No, la va a edificar. Él lo prometió, Él es fiel.
Es lo más seguro debajo del cielo que podemos hacer en la tierra, edificar la iglesia, trabajar, colaborar en la iglesia del Señor. No importa cuán desalentadora pueda parecer la condición de la iglesia desde nuestra perspectiva humana, Jesús se comprometió a terminar su obra, porque lo que Jesús comienza siempre termina. Entonces no nos relajemos. No nos avergoncemos de la congregación que tenemos. No seamos cínicos del estado de nuestra congregación, sino que debemos entregarnos incansablemente al servicio del cuerpo de Cristo. Invirtamos todo. Invirtamos nuestro dinero, invirtamos nuestro tiempo, invirtamos nuestra energía y especialmente, por sobre todo, invirtamos nuestros dones espirituales, porque la victoria de edificación ya está garantizada en Cristo Jesús. Ya está garantizada. Él prometió y sus palabras cuentan con el sello inconfundible de autoridad divina. Él nunca se confunde. Él nunca deja un trabajo a medias. Él siempre termina lo que comienza. Este es el compromiso de Jesús con la iglesia. Y por último, pasemos al tercer y último aspecto de este pasaje, que es la comunión que Cristo tiene con la iglesia. Vimos el cimiento, vimos el compromiso, y ahora vayamos a Mateo 16, versículo 18, para ver la comunión que Cristo tiene con la iglesia. Y noten que Jesús alude a la relación íntima que tiene con los creyentes cuando al final de la frase dice, mi iglesia. Noten que Él dice, sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. ¿Podría haber dicho la iglesia? Lo podría haber dicho, pero no es lo que dijo. Y cada palabra es inspirada y por lo tanto cada palabra es importante y digna de ser predicada. Y acá no dice sobre esta roca edificaré la iglesia, como que si fuese una entidad ahí que no le pertenece a nadie. No, él dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en el original el pronombre está en una posición enfática, es mucho más enfático en griego. La iglesia le pertenece a Cristo y a nadie más. Es una institución de propiedad divina que está estrechamente conectada, vinculada con Jesús y depende solamente de Jesús para vivir, de nadie más. Por eso en el Nuevo Testamento a la iglesia también se la llama el cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo. Le pertenece a Él y depende de Él para su existencia. Romanos 12:5, 1 Corintios 12:27, Efesios 4:12, todos pasajes que hablan de que la iglesia le pertenece a Cristo, Él es la cabeza. No puede vivir sin Él. O sea, la iglesia no es un grupo de personas que se reúnen porque tienen intereses encontrados, porque tienen los mismos intereses y les gustan las mismas cosas. Eso no es la iglesia, eso es un club. La iglesia es mucho más que eso. ¿Tenemos intereses? Claro que sí. ¿Mismos intereses? Por supuesto que sí. Pero la iglesia es una asamblea de personas que han sido, en primer lugar, convocadas por Dios y en segundo lugar, separadas para Cristo para siempre. Eso es la iglesia. Fueron convocadas por Dios desde antes de la eternidad y fueron separadas por Cristo para siempre. Y hay un solo propietario de la iglesia. No hay muchos, hay uno solo y es Jesucristo. Y Dios, ¿saben lo que hizo? Dios le entregó a este cuerpo, a Jesús, como si fuese un regalo. Dios Padre le entrega a la iglesia, a Dios Hijo, como si fuese un regalo. La iglesia, para ponerlo de otra forma, es un don exclusivo del Padre al Hijo. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Acompáñenme a Juan 6. Juan 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 37. Dice así. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Noten que cómo Jesús define a la iglesia, como lo que el Padre le dio. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. 2 versículos después, versículo 39.
Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y después pueden leer, por una cuestión de tiempo no vamos a ir ahí, vayan a Juan capítulo 17, anoten versículos 6, 9, 11 y 12, donde se habla exactamente de lo mismo. La iglesia se define como un don exclusivo del Padre al Hijo, se los da. Todo lo que el Padre me diere, vendrá a mí. Y todo lo que el Padre me da, yo no perderé nada, dice Jesús. O sea, Cristo ve a la iglesia como una expresión del amor irresistible de Dios. Es un regalo. Por esta razón, Jesús nunca echa afuera a ninguna persona que cree en Él para salvación. Porque entiende que es un regalo del Padre hacia Él. Y Jesús se encarga de no perder a ningún cristiano que cree en Él para salvación, porque de lo contrario, Él estaría despreciando el regalo ¿de quién? Del Padre. Su cuidado por nosotros, por ende, se extiende más allá de la tumba. Va más allá de la tumba. En este mismo capítulo de Juan 6, versículo 39, dice que de todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Noten que el cuidado del Hijo hacia aquellos que le siguen se extiende más allá de las puertas del Hades, se extiende más allá de la muerte, se extiende más allá de la tumba. La tumba no prevalecerá contra nosotros. Nadie nos puede arrebatar ni de la mano de Cristo ni de la mano del Padre. Estamos doblemente asegurados en Él para siempre. Juan capítulo 10 habla de esa doble aseguranza. Nadie me puede arrebatar de mi mano, ni nadie los puede arrebatar de la mano del Padre. Doble aseguranza. La iglesia entonces es un regalo del Padre al Hijo que está custodiada constantemente por el poder de Dios. Es imposible, hermanos. Es imposible entonces perdernos una vez que hemos recibido a Cristo como Salvador y Señor. No podemos perdernos. Porque hay dos manos. Está la mano del Hijo y la mano del Padre, que están empeñadas en mantener nuestra seguridad de salvación para siempre. Y nuestra vida, dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3, está escondida con Cristo, ¿en dónde? En Dios. Está escondida con Cristo en Dios. Nosotros somos propiedad exclusiva de Jesús. A Él pertenecemos. Entonces, insistir que un cristiano puede perder la salvación es difamar el carácter de Cristo. Es difamar el carácter de Cristo. Es negar la declaración que Él mismo le hizo a Pedro en Mateo 16, 18. Nosotros somos su iglesia y lo seguiremos siendo hasta el fin de los tiempos. A Él le pertenecemos, somos su propiedad y nadie nos arrebatará de su mano. Hay una comunión entrañable con Cristo. Estamos en la mano de Él. Somos propiedad de Él. Y la entrañable comunión que tenemos con Cristo se halla aún más evidente, ¿saben dónde? Cuando nosotros consideramos el precio que Cristo pagó para incorporarnos a la iglesia. Nosotros conformamos el cuerpo de Cristo por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese fue el precio. En Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso y le dice así: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ese es el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó. Él virtió su propia sangre. Él entregó su propia vida para que nosotros pudiésemos vivir para siempre. Nos amó hasta el fin. Hermanos, el Gólgota
donde Cristo murió no era un lugar de destino famoso como lo es hoy. Lejos de ser un sitio de turismo, como hoy en Israel, el Gólgota era un lugar donde había sangre, donde se ejecutaba a los delincuentes más viles de la tierra. Allí morían los criminales, la peor escoria de la tierra. Y Dios nos amó hasta tal punto que entregó a su Hijo Jesús para que fuese hecho carne y habitase entre nosotros y muriera la muerte que nosotros debíamos morir. Y Cristo se identificó tanto con nosotros que se identificó con nosotros hasta nuestra propia muerte, hasta la muerte de cruz, la más cruenta cruz. Y fue en esa cruenta cruz que Jesús colgó desnudo ante la ira de un Dios santo por todos nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Este es el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros, que pagó por la iglesia de Cristo en el Calvario. Y esto es importante recordarlo para entender la naturaleza de la iglesia y para amar más cada vez a la iglesia del Señor. Juan Crisóstomo, uno de los predicadores tal vez más elocuentes que supo tener la historia, una vez dijo lo siguiente. Él dijo que la mujer no fue sacada de los pies del hombre para que no fuese una esclava, ni de la cabeza para que no dominase sobre él. Él dice, la mujer fue sacada del costado de Adán para que fuese su compañera y su ayuda idónea. Y del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán, la iglesia nació del costado de Cristo en la cruz del Calvario para que fuese su compañera para siempre. Y debemos recordar esto especialmente cuando nosotros nos sintamos tentados, por un lado, a despreciar la iglesia y a tratarla como si está en nuestros pies, o cuando tengamos la tendencia a endiosar la iglesia y pensar que la iglesia es la cabeza del cuerpo. Escuchen, hermanos, la iglesia no fue sacada de los pies de Jesús para que la ignoremos, ni tampoco fue sacada de la cabeza de Jesús para que la idolatremos. La iglesia fue sacada de su costado, de junto a su corazón, para ser amada para siempre. Y si Cristo amó tanto a la iglesia que murió por ella, ¿es demasiado que nos pida a nosotros que nosotros también la amemos como Él la amó? No. Debemos amarla entrañablemente. No olvidemos nunca entonces la comunión íntima que Jesús tiene con su iglesia. La iglesia se debe enteramente a la cruz del Calvario. Ahí está su origen. De ahí viene. Entonces, amémosla como Cristo la ama y sacrifiquémonos por la iglesia de la misma manera que Cristo se sacrificó por ella. ¿Qué piensas de la iglesia entonces? Termino con las mismas preguntas que comencé. ¿Qué piensas de la iglesia? ¿La aprecias verdaderamente? Podríamos decir que sí, porque estás en esta conferencia, después de todo. Una conferencia que está tratando sobre la iglesia gloriosa. Pero mi pregunta para ti esta mañana es, ¿cuál es tu concepto de la iglesia? ¿Te imaginas viviendo sin ella? O tal vez ya estás ahí. Y estás aquí porque te trajo otra persona. Pero en realidad la iglesia del Señor poco te importa. Te da lo mismo si es domingo u otro día de la semana. No hay diferencia para ti. ¿Cuál es tu concepto de la iglesia? ¿Qué piensas de la iglesia? Si en tu corazón tú estás luchando con identificarte con la iglesia, recuerda el significado de las palabras de Jesús a Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La solución a tu poca apreciación por la iglesia, a tu poco amor por la iglesia, no es abandonarla. Esa es la tendencia de hoy. Eso es lo que hace la cultura. Abandona la iglesia porque dice, no, me trataron mal en esa iglesia. Son una banda de hipócritas. No confío en el hombre que está ahí. La esposa del pastor me miró mal.
Me tengo que ir de esta iglesia. Acá no tengo lo que necesito. No está el ministerio de niños como a mí me gustaría. La solución no es abandonar la iglesia. La solución es reflexionar profundamente en la naturaleza de la iglesia. Sobre esta roca Jesús va a edificar la iglesia. Jesús no va a edificar la iglesia sobre tu propia personalidad o sobre tu propia expresión individualista de quién crees que es Jesús. No es una cosa de uno a uno. No. No te des por vencido entonces. Fuera de la iglesia verdadera, escucha, fuera de la iglesia verdadera no hay ninguna esperanza de crecimiento para ti. La iglesia nutre al creyente. La iglesia te lleva de bebé a adolescente a alguien maduro. No dejes a la iglesia. Lo único que te espera si te vas de la iglesia, ¿sabes qué es? La ruina espiritual. Abraza, ama a la iglesia porque Cristo la ama entrañablemente. Medita en la declaración de Cristo a Pedro en Mateo 16:18, porque solo así tú encontrarás la seguridad interior que tu corazón tanto necesita hoy en día. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta pequeña sección de Mateo 16, que a pesar de ser pequeña es profunda, que puede pasar desapercibida en nuestra lectura, pero que ha sido divinamente inspirada para estar ahí y recordarnos la naturaleza preciosa de la iglesia que tú estás edificando. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que están aquí. Tú sabes en qué condición están. Tú sabes si están en el proceso de deconstruir su fe algunos de los que están aquí. Y si están coqueteando demasiado con el mundo. Tú conoces si su corazón se ha enfriado y han olvidado sus primeras obras, su primer amor. Oh Dios, trata con nuestro corazón mediante el poder transformador de tu palabra. Dales el arrepentimiento a esas personas y la fe para creer que la iglesia es esencial para nuestro crecimiento, que no podemos crecer sin ella y que tú estuviste dispuesto a entregar el tesoro más preciado del cielo y de la tierra, a tu Hijo Jesucristo, para morir desnudo en una cruz y tomar la copa de la ira que nosotros merecíamos. Y Él murió como si Él hubiese pecado, como si nosotros pecamos, Señor. Y lo trataste a Él como el más vil de los pecadores. Y soportó toda tu ira por amor a nosotros. Y lo mejor de todo es que no solo dijo y prometió edificar la iglesia, sino que además garantizó la edificación de sus palabras y de su iglesia al resucitar al tercer día de entre los muertos, demostrando que el sacrificio estaba hecho, de que ahora hay un camino abierto y hay paz para con Dios, para todo aquel que cree en Jesucristo. Señor, haznos recordar estas preciosas verdades todos los días de nuestra vida, particularmente ahora, en un mundo que le da la espalda no solo a Cristo, sino también a la iglesia. Levanta hombres y mujeres aquí que amen entrañablemente a la iglesia de Cristo. Lo pedimos todo esto en su nombre. Amén.